I found a love for me. Well, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, no, no. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Buenas tardes a toda la audiencia EPO 75, transmitiendo en vivo en su programa de radio 108.3, Información que Ayuda. Mi nombre es Eliel. Junto a mis compañeras Carla, Paola y Jennifer, en el programa de radio hablaremos de diversos temas con relación a la materia de comprensión lectora. Los temas que presentamos son reporte, procedimiento para elaborar un trabajo de investigación, monografía, biografía, informe,
Otros temas que también tocaremos es ensayo, periodismo, géneros periodísticos, texto literario, géneros literarios. Vamos a hacer un breve comercial. Wake up, make it on time, learn this, work out, go out, repeat. Wake up, make it on time, learn this, work out, go out, repeat. Wake up, make it on time, learn this, work out, go out. Try. Wake up. Make it on time. Learn this, work out, go out. Try. Repeat. Bueno, yo les voy a decir lo que es una monografía. Una monografía es un informe escrito relativamente extenso, argumentativo con función informativa, en el cual se presentan y organizan los datos acerca de una determinada temática obtenidos de diversas fuentes. La misma debe contar con un objeto de estudio bien delimitado, para así poder investigar, descubrir y reunir la información pertinente sobre el tema elegido. ¿Qué uso tienen las monografías? Las monografías exponen temas a nivel académico. Es por esto que los buenos textos en las ciencias, las tecnologías y otras áreas usan el formato de monografía en cada capítulo. Las monografías también permiten medir la habilidad para manejar información encontrada en una biblioteca académica. Los tipos de monografías son monografía de compilación. El alumno, después de elegir el tema, analiza y redacta una presentación crítica de la bibliografía que existen al respecto. Es importante tener un buen nivel de comprensión y ojo crítico para referirse a diferentes puntos de vista y exponer la opinión personal tras la revisión exhaustiva. Monografía de investigación. Se aborda un tema nuevo o poco explorado y se realiza la investigación original. Para eso hay que conocer lo que ya se ha dicho y aportar algo novedoso. Monografías de análisis de experiencias. Es frecuente que se emplee este tipo de monografía en las carreras que implican una práctica. Por ejemplo, en medicina, en el periodo de residencia o bien en el ejercicio profesional, se analizan experiencias, se sacan conclusiones, se compara con otra semejante en otras cosas. Las características de las monografías. Exactitud. Para el logro de los datos, planteamiento de problema, búsqueda de la verdad y conclusiones. Idoneidad, proveniente de la solvencia del investigador. Verificación, en lo concerniente a la comprobación de las fuentes bibliográficas. Método utilizado, proceso de la investigación. Imparcialidad, al margen de consideraciones y subjetismos personales, solo considera la verdad encuesta y precisa. Novedad, en el tratamiento de temas desconocidos y marginados. Claridad, desdoblada en el manejo temático y el perfil estilístico. Y ahora mi compañera Carla les dirá lo que es la biografía. La biografía es la historia de una persona narrada en un texto más o menos breve y consistente desde su nacimiento hasta su muerte, dando detalles sobre hechos, logros, fracasos y otros aspectos significativos que quieran destacarse del individuo en cuestión. La palabra viene del griego y significa escribir la vida. Existen dos tipos de biografías: aquella que es contada por una tercera persona con un estilo narrativo que busca consignar los datos más relevantes del devenir del protagonista, y aquella que es narrada en primera persona por el mismo protagonista, contando su propia historia de su perspectiva con detalles y anécdotas más personales. Se clasifica como autobiografía. A veces se adopta la forma de diario personal, contando en forma cronológica aquello que fue vivido por el autor. Otros pueden ser una reseña detallada de la vida del autor, a menudo cuando éste ya se encuentra más cercano a la vejez. También existen otras clasificaciones o subgéneros. Se habla de una biografía autorizada cuando está sujeta al visto del protagonista y por lo tanto en ocasiones sufre de censuras y restricciones, mientras que la biografía no autorizada es una versión libre del autor. A menudo va en contra de los deseos del protagonista. Ahora les digo las características. Narran sucesos verdaderos enmarcados en un contexto histórico real. Cuentan sucesos representativos en la vida del personaje para contarnos su historia, es decir, que no tiene
que no se narra lo ocurrido cada día o cada momento de la vida de la persona elegida. Incluyen soportes gráficos como fotos. Ahora las funciones. Contar la vida de una persona a través de sucesos ordenados cronológicamente. Dejar testimonio de los éxitos y fracasos de la familia y relaciones importantes. Ahora los pasos a seguir. Investiga a fondo sobre la vida de la persona. Poner en orden cronológico los datos recabados. Se pueden usar seudónimos para proteger la privacidad de la persona elegida. Ahora a continuación mi compañera Paola dirá acerca del informe. El informe es un documento escrito en prosa informativa, científica, técnica o comercial, con el propósito de comunicar información del nivel más alto en organización. Por consiguiente, refiere hechos obtenidos o verificados por el autor, reconocimientos, investigaciones, estudios o trabajos. Además, aporta los datos necesarios para una completa comprensión del caso, explica los métodos empleados y recomienda la mejor solución para el hecho tratado. Características principales. Tanto el informe como otros medios de comunicación tienen sus respectivas partes como 1. Portada. Datos del escritor o autor. El título del informe. No es estrictamente necesario. 2. Objetivo. Que se va a llevar a cabo y cómo. 3. Introducción. Es una breve reseña de lo que trata el tema que vamos a estudiar. 4. Cuerpo. Es la información principal y completa del tema. 5. Conclusiones. Aquí se presentan los resultados más importantes que permite responder los interrogantes. 6. Bibliografía. Es el ordenamiento alfabético y por fecha la literatura usada para responder todas las inquietudes y plantear las ideas del trabajo. Tipos de informe. Por la materia que abarca, los informes se clasifican en 1. Científicos. Se refiere a temas de ciencia y utilizan el lenguaje propio y riguroso. Pertenecen a la categoría de memorias científicas. 2. Técnicos. Se desarrollan en las organizaciones públicas o privadas sobre temas de sociología, antropología, social, etc. Su lenguaje es accesible, pero mantiene el rigor de la investigación científica. 4. La divulgación. Destinados al público en general. Su lenguaje se adapta a una persona de media cultura. 5. Mixtos. Destinados tanto a instituciones como al público en general. Su lenguaje se adapta a ambos grupos de destinatarios. Por las características textuales, los informes se clasifican en expositivos. Contiene una información, una descripción del tema o unas instrucciones. No es necesario incluir conclusiones, interpretación o evaluación. A veces reciben el nombre de dossier. El siguiente es analíticos. Tiene como objetivo justificar una decisión o acción ya realizada o al menos proyectada. Se denomina también propuesta o proyecto. El siguiente, persuasivos. Pretenden convencer al destinatario para que tome una decisión en línea de lo que se expone el informe. Proponen un plan de acción. Es el informe más utilizado en consultoría. A continuación, mi compañera Jennifer dará información sobre los textos literarios. Los textos literarios son aquellos que forman parte de alguno de los géneros de la literatura y la escritura artística, en los que la forma otorgada al mensaje es de vital importancia, tal como el contenido del mismo. Se distinguen de otro tipo de textos, en ese sentido por sus intenciones estrictamente estéticas. La creación de textos literarios ha acompañado al humano desde épocas remotas, ya sea como cantos rituales, odas líricas, narraciones épicas o dramáticas y muchas otras formas que con el tiempo cristalizaron una serie de géneros llamados géneros literarios, así como otras formas de arte. Los grandes literarios constituyen parte del patrimonio artístico e histórico de las distintas civilizaciones, pues en ellos se permite no solo una referente puntual, una época, unas condiciones sociales, políticas, etc., sino también un sentir particular e individual del arte, cuya subjetividad y sensibilidad producen la obra del arte. Las características de los textos literarios son las siguientes. 1.
Intención poética. A diferencia de otras formas de texto, los escritores literarios ofrecen una experiencia estética al lector, una lectura de la cual se desprende un aprendizaje de tipo espiritual, un asombro ante el infuncionamiento del texto mismo, en lugar de la adquisición de un conocimiento específico, como ocurría, un ejemplo, con la literatura y con lectura de un periódico o de las instrucciones para usar un electrodoméstico. 2. Subjetividad. El texto literario es fruto de las sensibilidades en contacto, la del autor y la del lector. En ese sentido, no se trata de un texto objetivo, informativo que busque explicarle al lector cosas sobre la realidad, sino a menudo cuestionarla desde un punto de vista subjetivo, desde un aborde original e irrepetible. 3. Espíritu de la época. Al mismo tiempo, los textos literarios capturan el llamado espíritu de la época, que es como se llama el sentir colectivo que caracteriza a una comunidad o una civilización entera durante un periodo específico. Por ejemplo, las novelas existencialistas capturaron el pesimismo y la depresión posterior a las dos guerras mundiales, primera y segunda, a mediados del siglo XX. 4. Lenguaje. El manejo del lenguaje en los textos literarios es, cuando menos, particular, diferente. Un texto literario puede permitirse rupturar con las normas gramaticales, sobre todo frecuentemente en las poesías, con fines estéticos y en líneas generales, una utilización del género no como herramienta para transmitir información, sino como una materia para fabricar el arte de la obra. El estilo de un escritor es, en sentido, su manera particular y original de emplear el lenguaje. 5. Gratuidad. El lector de los textos literarios se lleva a cabo de manera gratuita, es decir, de manera libre, sin objetivos específicos ni su utilidad alguna. 6. Ficcionalidad. Los textos literarios son, en su mayor obra de ficción, sobre todo la narrativa. Esto es realmente eventos que no ocurren realmente, sino que ocupen de imaginación y la inventiva del autor, quien reelabora la realidad conforme a su mirada particular del mundo y a sus sensibilidades específicas. Esto es más complejo de percibir en la poesía y no en el ensayo, ya que las subjetividades del autor no están plasmadas en el relato, sino en una descripción o explicación respectivamente. 7. Verosimilitud. A pesar de ser naturaleza ficcional o imaginativa, los textos literarios son verosímiles, es decir, creíbles. Su funcionamiento depende de un pacto de su suspensión de la incredulidad en el autor y el lector, en la que este último se compromete a leer el texto como si fuera cierto, a pesar de estar consciente que no lo es. A cambio, el autor le promete construir de manera tal que el artificio se sostenga hasta una última página. 8. Carácter imitado. Los textos literarios imitan a la realidad, es decir, la copian, la reformulan, la emplean como materia de primera para la construcción de la obra literaria. 9. Géneros literarios. Existen formas puntuales de textos literarios que distinguen entre sí y componen reglas generales de funcionamiento y que son: narrativa. Textos literarios en los que se despliega un relato a cargo de la voz de un narrador. Poesía, un texto de los géneros más difíciles de definir, ya que puede adquirir una multiplicidad de formas. Dramaturgia, la estructura de textos distinguidos a una representación teatral a cargo de actores y en escenarios determinados. Carecen de narrador a pesar de representar relatos también. 10. Legitimación. Los textos literarios perduran en el tiempo, transmitiéndose de generaciones y generaciones, pues los considera valiosos, permitiéndose a importantes para la educación de los ciudadanos futuros. En ese sentido, existen aparatos de legitimación de las obras, es decir, que eligen cuáles perduran y cuáles se dejaron de lado, cuáles son valiosos para la sensibilidad de una época. A continuación iremos a unos breves comerciales. Novio nuevo a la vista. ¡Copiado!
Bienvenido. Tenemos un nuevo vaquero en la familia. Chetos, divertido sabor a queso y más que eso. A continuación les traemos frases para reflexionar. Valora lo que tienes, supera lo que te duele y lucha por lo que quieres. Lo mío no es talento, lo mío es trabajo duro, lo mío es una obsesión, el talento no existe, todos somos humanos, tú puedes ser quien tú quieras si inviertes bien tu tiempo. Aprendí a tomarme nada personal. Lo que digan otras personas sobre mí es un reflejo de su realidad, no de la mía. Es un reflejo de su carácter y no del mío. El karma no es la venganza del universo, es el reflejo de tus acciones. Las personas envidiosas y chismosas son como los grillos. Hacen mucho ruido de lejos, pero cuando te acercas se quedan calladas. En ciertas situaciones extremas, la ley es insuficiente y para compensar su insuficiencia es necesario actuar fuera de la ley, luchar por la justicia natural. Esto no es venganza, la venganza no es un móvil válido, es una respuesta emocional, nada de venganza, solo castigo. El arte de ser sabio es el arte de saber qué es lo que debemos ignorar. A continuación seguiremos con el tema de cómo elaborar trabajo de investigación. ¿Cómo elaborar trabajos de investigación? Saber cómo elaborar trabajos de investigación es clave durante el periodo académico, ya que en muchas ocasiones estas son un método de evaluación, tanto en la educación secundaria como en la educación media superior. También es importante en el ámbito laboral, donde sirve para averiguar información relevante para las empresas y para presentarla ante compañeros y superiores. Por eso es importante adquirir y finalizar un método de estudio y demuestra los resultados. El paso de un trabajo de investigación son: 1. Identificar la necesidad, preguntándonos qué haremos y qué es lo que queremos saber. 2. Seleccionarlo más detalladamente posible, de tema a investigar. 3. Documentación de las investigaciones previas publicadas sobre este tema. 4. Establecimiento de un plan de trabajo esquemático o detallado. 5. Desarrollar el trabajo del campo. 6. Redacción de trabajo de investigación. 7. Elaboración de conclusiones. 8. Presentación de trabajo y comunicación de las conclusiones. Aunque la investigación puede responder a diferentes objetivos, siempre es importante tener en cuenta que la comunicación se realizará a una audiencia que no tiene por qué estar especializada en la materia. Un esquema organizado que destaque los puntos más importantes permitirá ser eficientes y claros. A la hora de seleccionar un tema hay que considerar su originalidad y consultar cómo ha tratado por otros trabajos de investigación. El proceso de documentación es determinante. En el podemos recurrir a publicaciones, monografías, boletines, etc. En cuanto al formato, la presentación puede realizarse por escrito, lo más habitual, pero también en soporte sonoro, visual u oral. La estructura de la investigación debe constar de: introducción, desarrollo y conclusiones. Introducción. Aquí se inicia porque se ha investigado del tema que se busca con el trabajo de investigación. Desarrollo. Es el núcleo, en el lugar en que se presentan y se contextualizan los datos. Los conceptos y las ideas conviene esquematizarlos en detalle y enriquecerlo con esquemas e infografías. Conclusiones. Recoge la tesis que se pueden extraer a la luz de los datos y las ideas obtenidas. En ocasiones se acompaña de recomendaciones y consejos sobre el tema. Después de la portada, que sirve de presentación de trabajo de investigador,
puede concluir tanto el título como el nombre del autor. Es impredecible situar en la siguiente página un índice que señale los diferentes apartados en los que se divide el documento. En la parte final del trabajo de investigación, después de las conclusiones, hay que reservar un espacio dedicado a detallar la biografía que se ha empleado. Esto tiene que estar ordenado por alfabético y de acuerdo con las normas académicas, generalmente de presentación. Si en el texto principal se han empleado citas de autores o de otras publicaciones, se puede optar por introducirlas de pie de página en cada hoja o al final del texto, en un apartado propio anterior a la bibliografía. Sobre el estilo, hay que emplear el lenguaje formal, aunque ajustado a la persona o a la audiencia que lo va a recibir. Conviene redactar en tercera persona y evitar tanto el empleo excesivo de citas textuales como de términos ambiguos. Tampoco es aconsejable emplear oraciones demasiado largas ni abreviaturas. Las siglas deben siempre emplearse después de acompañar la primera vez que ha aparecido el texto a la palabra y conjunto de palabras que representan. A continuación, les hablará mi compañera Carla sobre el tema de géneros literarios. Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias, atendiendo a su contenido y estructura. La retórica los ha clasificado en 3 grupos importantes: épico o narrativo, lírico, dramático. Estos se añaden con frecuencia el género didáctico, convirtiéndose en un punto de referencia para el análisis de la literatura. Asimismo, y desde el punto de vista del autor, y géneros literarios son modelos de estructuración formal y temática que le permiten establecer un esquema previo a la creación de su obra. La clasificación de las obras literarias en géneros y subgéneros se atiene a criterios semánticos y sintácticos, fonológicos, discursivos, formales, contextuales, situacionales y afines. En la historia ha habido varias clasificaciones de los géneros literarios, por lo que no se puede determinar una categorización de todas las obras siguiendo un criterio común. Ahora vamos con la clasificación de los géneros literarios. La clasificación de los géneros literarios se inicia con Aristóteles, quien en su obra La Poética distingue lo siguiente: el género épico, actualmente asimilado al género narrativo. En su origen fue el género literario en el que el autor presentaba hechos legendarios, generalmente haciéndolos pasar por verdaderos o basados en la verdad. Su forma de expresión habitual es la narración, aunque pueden entremezclarse también la descripción y el diálogo. En algunos casos la épica no es escrita, sino contada oralmente por los rapsodas. Género lírico, en el que el autor transmite sentimientos emocionales o sensaciones respecto a una persona u objeto de inspiración. La expresión habitual del género lírico es el poema. Aunque los textos líricos suelen utilizar como forma de expresión el verso, hay también textos líricos en prosa poética. Género dramático, fundamentalmente ligado a teatro, es aquel que representa algún episodio o conflicto que la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. Sus rasgos más característicos son el uso del diálogo y que no aparece la figura del narrador. Este género está destinado a ser representado, por lo que abarca todo lo escrito para el teatro. El fin de una obra del género dramático, aunque puede ser leída, es su representación en un escenario ante unos espectadores. Esta tarea es llevada a cabo por los actores, que encarnan a los personajes y que son conducidos por un director. Cada uno de estos géneros vendría definido por un modo de expresión y un estilo propio, que debía adecuarse a su finalidad estética. Cualquiera de ellos puede expresarse en verso o en prosa. Ahora los subgéneros son los 4 grandes subgéneros literarios bajo la visión moderna: narrativa, lírica, dramática y didáctica. Comprenden los subgéneros narrativos: épica, referida a las hazañas de uno o más héroes y las luchas reales o imaginarias en las que han participado. Su forma de expresión tradicional ha sido el verso, bajo la forma de poemas épicos, cuya finalidad última es la exaltación o engrandecimiento de un pueblo. La epopeya
En una edad antigua de carácter mítico, sus personajes son dioses y seres mitológicos. Entre las epopeyas más importantes se encuentra la Ilíada y la Odisea. La égloga, Cantar de Gesta, cuenta hazañas realizadas por los caballeros de la Edad Media. Cuento, narración breve basada o no en hechos reales, inspirada o no en anteriores escritos o leyendas, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y que tiene un argumento relativamente sencillo. La novela, obra literaria en prosa, en la que se narra una acción fingida en todo o en parte y cuyo fin es causar placer estético a los lectores con una descripción o pintura de sucesos o lances interesantes, así de caracteres, pasiones y costumbres. Es la forma literaria más practicada en la actualidad. La fábula, composición literaria en la que los personajes casi siempre son animales que presentan un mayor grado de complejidad en la construcción de sus ideas. Ahora los subgéneros líricos antiguos son la lírica coral de la Grecia clásica, canción, un poema admirativo que expresa una emoción o sentimiento, himno, una canción muy exaltada, ya sea religiosa, nacional o práctica, la oda, poema reflexivo que tiende a exaltar un tema o asunto, la elegía, poema mediativo y melancólico, la égloga, poema bucólico, sátira, poema mordaz, epigrama, poema mordaz, conciso generalmente escrito en verso, y el romance, poema narrativo característico de la tradición oral compuesta usando la combinación métrica homónima. A continuación, mi compañero Alexander dirá el tema de periodismo. El periodismo es el oficio o la profesión que tiene como fin buscar noticias e información para que la sociedad siempre esté enterada de lo que ocurre a su alrededor. Si se define como oficio o profesión es porque puede ser cualquiera de las dos, ya que anteriormente para ser periodista no es necesario estudiar una carrera universitaria, y aunque en la actualidad esto sucede en muchos casos, hoy en día en muchas universidades existe la carrera de comunicación social, en donde además de estudiarse las bases del periodismo, se enseña todo lo concerniente a los medios de comunicación. Aunque el objetivo del periodismo, como anteriormente se mencionó, es relatar lo que ocurre en la sociedad, hay varias formas de hacerlo, es decir, existen diversas clases de periodismo dependiendo del tema que se toque y de la manera como se exprese. Las dos grandes clases de periodismo existentes son las del periodismo informativo y las del periodismo de investigación. La primera, como su nombre lo indica, consiste básicamente en informar hechos actuales que tienen importancia para un determinado grupo de personas o para el público en general. Su interés primordial es localizar sucesos presentes sobre un personaje o sobre un acontecimiento. Por su parte, el segundo, investigativo, aunque también busca dar a conocer algo específico, tiene como principal característica que no solo se tiene en cuenta al presente, sino también se remite al pasado o a las causas que generaron un hecho en particular. Su punto de partida es la investigación, la búsqueda de datos, de consecuencias, de pistas, de personajes o de testimonios. Desde sus inicios, el periodismo ha sido parte fundamental de la sociedad y de todo lo que ocurre en ella. Gracias a él es posible saber algo sobre lo que sucedió en el pasado, a la vez que registra el presente y esboza el futuro. Sin embargo, en las últimas décadas donde el periodismo y los medios de comunicación han cobrado una importancia jamás pensada, convirtiéndose en un poder de magnitud similar al de la política y la economía. Ello está el punto de que estas dos últimas en algunas ocasiones se ha de plegar a lo que se ha denominado el cuarto poder. Cabe aclarar que el papel del periodismo y por tanto del periodista en la sociedad es el de crear conciencia sobre las diferentes situaciones que acontecen en pro de generar una mejor calidad de vida, así como advertir a la sociedad acerca de las posibles consecuencias que ciertas acciones pueden acarrear, a la vez que han de procurar comunicar todas aquellas acciones que tienen hacia el bien común de las personas y del mundo. ¿Qué son los medios de comunicación? A pesar de que a diario vemos, escuchamos, leemos y en general estamos en contacto con diversos medios de comunicación, definirlos es una tarea compleja por la cantidad de significados y conceptos que estos implican. Los medios de comunicación son un poder innegable en la sociedad mundial de hoy, así que
Para afirmar que alguna de estas aseveraciones anteriores es falsa o verdadera sería apresurarlo, pues todas son sumamente relativas, dependiendo su falsedad o veracidad del contexto específico, desde el cual se observen, pues todas son afirmaciones, hacen alusión a los diversos papeles que los medios cumplen hoy en día. Los medios de comunicación se dividen por su estructura física en medios audiovisuales. Los medios audiovisuales son los que se oyen y se ven, es decir, son los medios que se basan en imágenes y sonidos para expresar la información. Medios radiofónicos. La radio es el medio que constituye este grupo. Su importancia radica en que quizá es el medio que con más prontitud consigue la información, pues además de los pocos requerimientos que implican su producción, no necesita de imágenes para comunicar, tan solo estar en el lugar de los hechos o cabina de sonido y emitir. También vale decir que por la gran cantidad de emisoras, la radio como medio masivo tiene más posibilidades que la televisión, ya que su público es amplio y heterogéneo. Medios impresos. Estos son las revistas, los periódicos, los magazines, los folletos y en general todas las publicaciones impresas en papel que tengan como objetivo informar. Son el medio menos utilizado por el público en nuestro país, pues aparte de que accede a ellos se necesita dinero, la mayoría de las veces implica saber leer, así como tener alguna habilidad de comprensión que hace que no todo el mundo pueda acceder a ellos. Medios digitales, también llamados nuevos medios o nuevas tecnologías, son los medios más usados actualmente por los jóvenes y en general por las personas amantes de la tecnología. Habitualmente se accede a ellos a través de Internet, lo que hace que todavía no sea un medio extremadamente masivo, pues el mayor número de personas que posee un televisor o un radio, el que posee un computador. Pese a lo anterior, la rapidez y la creatividad que se utilizan para comunicar hacen estos medios una herramienta más atractiva y llena de recursos, lo que hace que cada día tengan más acogida. Informativos. Su objetivo es, como su nombre le indica, informar sobre cualquier acontecimiento que esté sucediendo y que sea de interés general. Entretenimiento. Hacen parte de este grupo los medios de comunicación que buscan divertir, distensionar o recrear a las personas valiéndose de recursos como el humor, la información sobre la farándula, cine o televisión. Análisis. Son medios que fundamentan su acción en los acontecimientos y las noticias del momento, sin ello dejar de lado los hechos históricos. Ahora los dejamos con esta canción de Mario Bautista, Mal de Amores. ¿Cómo pretendes volver y que caiga de nuevo? Cuando ni una palabra te creo, no quiero de tus enredos. Y déjame decirte que ahora eres tú la que está triste. Baby, tu tiempo ya lo perdiste. Vete por donde mismo viniste. Que yo no necesito discusiones, no quiero saber de mal de amores. Se acabaron todas las falsas ilusiones. No existes, ya te fuiste ya. Y yo no necesito discusiones, no quiero saber de mal de amores. Se acabaron todas las falsas ilusiones. No existe, ya te fuiste ya. Todo ha cambiado, ya no quiero ese amor de a poquito. Si algo estoy claro es que no te necesito. Insisto, que soltero se pasa más rico. Y ahora en el DF jangueando con los chulitos. No llames más, no hay acuerdos, no hay negociaciones. No vale la pena que sigamos hablando de amor. Acuérdate que al cielo te subí, te traté como a ninguna. Yo te bajé la luna. Tantas oportunidades que te di, no aprovechaste ni una. No aprovechaste ni una, girl. Y yo no necesito discusiones, no quiero saber de mal de amores. Se acabaron todas las falsas ilusiones. No existe, ya te fuiste ya. Yo no necesito discusiones, no quiero saber de mal de amores. Se acabaron todas las falsas ilusiones. No existes, ya te fuiste ya. Fuiste tú la que la llama apagó, baby. Y ahora este juego no está a tu favor. Por más que traten, no importa la manera en que me traten, seguiré jugando a toda la paz.
discusiones. No quiero saber de mal de amores. Se acabaron todas las falsas ilusiones. No existe, ya te fuiste ya. Yo no necesito discusiones. No quiero saber de mal de amores. Se acabaron todas las falsas ilusiones. No existes, ya te fuiste ya. ¿Cómo pretendes volver y que caiga de nuevo? Cuando ni una palabra te creo. No quiero de tus enredos. You know what time it is, homie. Es de la Jeezy, baby. Junto al cholito mío, Mario B, Mario Bautista, los Rupos, Blood Clots, BF, Bull Nene, Chulito, Caballeros Unidos, hasta la muerte, México y Puerto Rico. Hola, buenas tardes, soy Ana Patricia y yo les voy a hablar acerca de lo que es un ensayo. Bueno, ¿qué es un ensayo? Un ensayo es un escrito en prosa donde expresamos nuestras ideas acerca de un tema en específico y de interés propio. Las características del ensayo suele abordar determinados temas, ya sean históricos, filosóficos, humanísticos, sociológicos y demás. Los pasos mínimos para abordar un ensayo son la selección del tema, la búsqueda de información, la organización y la redacción. Ahora les hablaré acerca de lo que es un reporte. Un reporte se utiliza para designar acerca de un informe o una noticia. Las características que identifican al reporte son la claridad del pensamiento y lenguaje, la claridad conceptual, la declaración explícita del problema de investigación, también la organización del formato y el uso de citas y referencias. Bueno, ambos, el reporte y el ensayo, nos sirven para cuando tenemos que hacer una investigación de cierto tema de interés. Nos ayuda a llevar cierto orden y el saber expresar en tema hacia la comunidad. Ok. Esos temas, bueno, más bien, estos dos se utilizan comúnmente para cuando se tiene que exponer un problema. Y ambos abordan diferentes temas. No simplemente se enfocan en uno solo. También en el ensayo podemos hablar de humanismo, del socialismo y demás. El género periodístico es un estilo reciente de información caracterizado por su fuente de difusión, los medios modernos y de la prensa escrita. Algunos de los textos de opinión se pueden considerar periodismo literario, atendido de su elaboración formal y la presencia del punto de vista subjetivo del periodista. El género periodístico se puede definir es una función de papel que juega el narrador, emisor del mensaje en relación en la realidad observada. Se pueden dividir en tres grandes grupos de subgéneros: los textos informativos, que tienen como objetivo la transmisión de informaciones sobre personas, lugares, acciones o acontecimientos, y los textos de opinión o interpretativos, que no responden a la características propias de la información, puesto que pretenden divulgar ideas y estas son muy vinculados con la creación personal. Los textos de opinión tienen muchos elementos comunes con el texto ensayístico y a menudo que hace difícil los textos mixtos. Por último, una mezcla creativa y abierta de información y opinión.
Temas y selección de la información. La información periodística busca principalmente temas de actualidad y de interés general. Los criterios para seleccionar temas de interés general suelen ser la proximidad al destinatario. Se refieren a acontecimientos que sean más acercados al público en varios aspectos: geográfico, cultural, profesional. El campo de incidencia o eco público de los hechos, criterio en el cual se seleccionan los hechos que afectan los demás receptores potenciales. El interés humano, que hace preferibles aquellos acontecimientos que afectan los sentimientos, los casos de conflictividad social o política, que aquellos que tienen dramatismo. La significación de los protagonistas implicados de los hechos, autoridades, personajes públicos, etc. La curiosidad, que permite seleccionar hechos que pueden resultar inesperados, extraños o extravagantes para el público. La presentación y la composición. La composición de diarios viene determinada por dos principios: el principio de distribución en módulos. Las informaciones se distribuyen en unidades textuales, noticias, reportajes, anuncios, etc., independientes desde el punto de vista informativo. A la vez, estas unidades se agrupan en secciones de carácter temático que pueden ser fijadas: internacional, deportes, cartas al director, etc., o variables, críticas de libros, ciencia, etc. Principio de relevancia. Las informaciones más relevantes se presentan destacadas y diferenciadas mediante procedimientos formales. La presentación viene marcada por elementos formales que determinan la importancia relativa de unas informaciones sobre las otras. La ubicación. Primera página, páginas internas. El espacio y superficie ocupada. Toda la página, algunas columnas y tipografía, medida y tipo. En los titulares. Estructura del texto periodístico. Prácticamente todos los géneros periodísticos presentan dos o tres partes diferenciadas tipográficamente: los titulares, el cuerpo de desarrollo y el lead o entrada. Los titulares aparecen destacados formalmente y pueden tener tres funciones diferentes: delimitar el texto, función de apertura, ofrecer los aspectos más relevantes del texto desde el punto de vista informativo, función de resumen, y llamar la atención del lector, función de captación de atención. Si aparece más de un titular, el principal debe ser el nombre del título, que acostumbra a ir precedido del antetitulado, que puede añadir información o precisar el contenido, y seguido del subtítulo, que funciona como sumario de los aspectos informativos más importantes del texto. El lead o entrada es el primer módulo del cuerpo de texto, que tiene una función especial: ofrece al lector un resumen más amplio que el obtenido por los titulares, informa sobre los aspectos principales de acontecimientos. El cuerpo o desarrollo. En el cuerpo de texto se desarrollan las diferentes componentes de contenidos, sacando los géneros de opinión, que se caracterizan por su libertad de composición. El cuerpo de los discursos periodísticos se organizan también en módulos. Cada uno de estos módulos desarrollan un único tema o subtema, y acontece una parte del texto bastante autónoma. Este tipo de composición permite omitir información o intercalar de nueva, sin alterar la comprensión del resto del texto. Organización de textos periodísticos. El texto periodístico se presenta organizado según estructuras diferentes, que dependen de factores diversos, entre ellos el género al cual pertenecen. Estructura anticlimática, que es la que permite estructurar más características y consiste en ordenar los diferentes módulos de contenidos de acuerdo con el criterio relevancia. Así, el desarrollo de texto se extiende desde el clímax o módulo máxima de relevancia informativa, el punto menor de relevancia. Esta estructura se caracteriza de los géneros informativos, principalmente de la noticia. Estructura de relato. Es la estructura que sigue el orden cronológico formado a una estructura de relato. Este relato cronológico acostumbra a cordear la aparición de elementos descriptivos, comentarios o opiniones. La estructura del relato caracterizada de la crónica.
Esto fue todo en el programa de hoy. Les agradecemos por habernos sintonizado. Esperemos si les haya servido la información. Les dejamos con esta canción de YouTube.